Queridos amigos, bienvenidos al seminario profético Las Revelaciones de Daniel y Apocalipsis. El mensaje de hoy se intitula El futuro de las naciones. A través de toda la historia, el ser humano ha querido conocer el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Un futuro de paz? ¿Un futuro de bienestar? ¿O un futuro de guerra? De incerteza. ¿Qué nos reserva el futuro? Mis amigos, la preocupación de un rey por el futuro, en el pasado, tiene una lección muy importante en relación con nuestros días. El rey Nabucodonosor era el emperador de Babilonia, y él estaba muy preocupado en relación con el futuro. Él pensaba, ¿quién va a gobernar mi reino cuando yo no esté? ¿Serán mis hijos, mis nietos? ¿O será algún conquistador que vendrá para usurpar este reino? ¿Qué es lo que va a suceder? Y con estos pensamientos, él fue a dormir y tuvo un sueño. Un sueño muy importante en relación con el futuro. Solamente que cuando él despertó, él había olvidado el sueño. Así comienza el capítulo 2 del libro de Daniel. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Este hombre era aconsejado, los consejeros, magos, astrólogos, adivinos, encantadores, tenían la función de estar en la corte para poder orientar en diferentes aspectos al rey. Y ellos estaban acostumbrados a que el rey les contara el sueño que había tenido y después le daban la interpretación. Era relativamente algo sencillo. Sucede que dice que vinieron pues y se presentaron ante el rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. ¿Qué es lo que soñé? Ahora el rey no está pidiendo la interpretación del sueño, y sí está pidiendo el propio sueño. Y esto es algo muy difícil, imposible. Nosotros podemos interpretar qué es lo que hemos soñado, pero ahora yo saber lo que tú has soñado o tú saber lo que yo he soñado, es imposible. Y es lo que él estaba pidiendo. Y los magos, los encantadores, los adivinos, los astrólogos le dijeron, lo que el rey está pidiendo, nadie lo ha pedido, esto es imposible. Si el rey nos muestra el sueño, le vamos a dar su interpretación. Estos sabios, estos astrólogos, estos encantadores y adivinos no conseguían descifrar el misterio. Y el rey dio una orden, ejecútenlo. Comprendió que estas personas se aprovechaban de la influencia y del poder que tenían en el reino, pero no tenían la revelación divina. Y ahí aparece el profeta Daniel. Daniel es un joven que está en el reino, que ha sido llevado como cautivo a Babilonia con el pueblo en la deportación, pero después el rey lo ha separado junto con otros jóvenes, educándolo en las escuelas babilónicas para servir después en su reino. Y Daniel era un joven de oración. La oración siempre hace la diferencia. Y Daniel pasó la noche con sus amigos orando, intercediendo, pidiendo de que Dios resolviese esta cuestión a fin de que los magos, los encantadores, los adivinos, estos consejeros no sean muertos por misericordia. Y Dios le da a Daniel el sueño que ha tenido el rey. Y él se apresura, va delante del rey. Y cuando llegó delante del rey, le dijo,
lo que el rey pide nadie puede revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber lo que ha de suceder, acontecer en los postreros días, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y es por eso que nosotros estamos estudiando este tema, porque este tema tiene una relación con el pasado, con el presente y con el futuro. Este es el sueño. Tú, oh rey, mirabas, y aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Una enorme estatua. Nabucodonosor era un hombre pagano acostumbrado a la idolatría, y Dios le da un sueño impactante para él poder despertar. Dice, y mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos, y ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Capítulo 2, versículo del 31 al 35 de Daniel. Cuando Daniel contó este sueño, el rey dijo, es verdaderamente eso lo que soñé. Ahora recuerdo, eso es lo que yo soñé. Pero Daniel no solamente le da el sueño, sino ahora le da la revelación del sueño. Le explica el significado de este sueño, que es un sueño que Dios ha dado al rey y tiene una relación muy especial tanto con el pasado, con el presente, con el futuro. ¿Qué representa esta imagen y la piedra? La imagen era enorme, cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro. Y cuando él está mirando esta enorme estatua, viene una enorme piedra del cielo, va a golpear los pies, la estatua se deshace y ahora esta piedra se transforma en una gran montaña que llena toda la tierra. ¿Qué es lo que representa? Todo texto bíblico toda profecía tiene un texto clave que es como la llave que abre el significado para poder comprender, para poder entender la revelación. O sea, las profecías no se interpretan de cualquier manera. Y aquí en el versículo 38 está la llave que abre el significado de la profecía. ¿Qué representa la cabeza de oro? El texto bíblico dice, tú eres aquella cabeza de oro. O sea, la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio babilónico. Babilonia se extiende en la historia desde el año 605 al 539 a.C. Es un reino de esplendor, de riqueza. Hoy tenemos las ruinas de Babilonia. La arqueología confirma la grandiosidad de este imperio, con mucho oro. Por ejemplo, el templo de Marduk tenía aproximadamente 100 metros de altura. El altar y el trono eran hechos de 8 toneladas de oro puro. Fantástico. Por eso que así como el oro es el rey de los metales, la cabeza está ahí representada por el oro, Babilonia. Y la arqueología confirma el esplendor de este reino. Mis amigos, el texto bíblico después nos dice
que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, Babilonia no duraría para siempre. Llegaría un tiempo en que vendría otro imperio, otro reino. Pero este otro reino tiene una característica, sería inferior al anterior. Así como la plata es inferior al oro. Y está representado por los pechos y los brazos de plata, el imperio Medo-Persia. Son dos reinos que se unen para poder combatir a Babilonia. Se extiende desde el año 539 al 331 a.C. Tenemos muchos elementos históricos, la arqueología confirma el poderío de este imperio persa. Aquí tenemos el cilindro de Ciro. Pero el texto bíblico y la historia confirma que en una fiesta, en un festín, en una orgía que estaban realizando los nobles y el rey en este imperio medo-persia, de repente una mano divina comienza a escribir en la pared algo indescifrable, pero todos se quedan admirados y espantados. Es una señal de juicio. Habían agarrado los vasos, los utensilios, los elementos del santuario de Israel y los habían colocado para esta orgía. Entonces ahí aparece la mano de Dios. El profeta Daniel en aquel entonces ya era una persona mayor, muy influyente. Le llaman y él da el significado de lo que está escrito en la pared. En la pared estaba escrito Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y ha sido aliado falto. Y Usparsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y los persas. Daniel capítulo 5, versículo 26 al 28. La profecía es clara. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, conforme ya mencionamos. O sea, los medos y los persas con los pechos y los brazos de plata y la plata inferior al oro. Pero el texto bíblico es claro en decir que luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, representado por el vientre y los muslos de bronce. Es el imperio griego, que va del año 331 a.C. al 168 a.C. O sea, nos estamos aproximando en la historia hasta nuestro tiempo. El imperio griego. Tenemos las maravillas de Grecia, la arquitectura griega, los templos griegos. Hoy la arqueología, la historia confirma la autenticidad de todos estos registros bíblicos. Y como gran exponente de esta cultura está Alejandro Magno. Alejandro es un gran conquistador, un joven que en pocos años va conquistando hasta la India, parte de Europa y va a la India. Pero muy joven él cae en el campo de batalla y este imperio pasa. Este imperio llega a su fin. Y ahora el texto bíblico nos habla de un cuarto reino. El cuarto reino o el cuarto imperio será fuerte como el hierro, y como el hierro rompe y desmenuza todas las cosas, representando las piernas de hierro a Roma, dos piernas, así como Roma oriental y Roma occidental. Fuerte. Un imperio que va desde el año 168 a.C. a mediados del siglo V después de Cristo. La Roma de los Césares, nosotros tenemos muchos documentos históricos, la arqueología nos muestra la grandiosidad de este imperio, el imperio romano. Este imperio que es muy fuerte, este imperio sobre el cual el propio Señor Jesús padece,
este imperio que es llevado a la cruz por los romanos, este imperio que persigue a la iglesia apostólica. Este imperio se extiende en la historia con una gran influencia, pero pasa. Nosotros tenemos hoy en día, tenemos muchos elementos, muchos monumentos históricos como el Coliseo romano, donde los mártires cristianos daban su vida por causa de su fe. Y ahora el texto nos habla, dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Roma se divide en 10 partes. El imperio abarcaba Europa occidental y oriental, parte del Medio Oriente y del norte de África. O sea, era un imperio grandioso. Pero cuando el imperio llega a su fin, se divide en 10 partes que dan como resultado las tribus bárbaras. Ahí están los germanos. Las tribus germanas van a habitar en Alemania. Van a formar la base de lo que después en el futuro se transformará en la nación de Alemania. Los burgundios en Suiza, los francos en Francia, los lombardos en Italia, los sajones en Inglaterra, los suevos en Portugal, los visigodos en España. Aquí tenemos 7. Y los otros 3, érulos, vándalos y ostrogodos, actualmente extintos. Aquí está la división en 10 partes. Aquí tenemos los imperios en la profecía. La cabeza de oro representando Babilonia. El pecho y los brazos de plata, Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce, Grecia. Las piernas de hierro, Roma. Y los pies de hierro y barro, lo que es Europa dividida. Qué interesante cómo la historia se va cumpliendo de manera perfecta, de manera exacta. La veracidad de la palabra profética, la autenticidad de la palabra de Dios. El texto dice que así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Intentarían de diferentes maneras unirse para formar un quinto imperio mundial, pero no lo conseguirían. Así como el hierro no puede unirse con el barro. A través de la historia hubo muchos intentos de reunificación por medio de alianzas humanas. La historia confirma, por ejemplo, que Carlomagno, del 768 al 814 de la era cristiana, intentó reunificar este imperio romano. No lo consiguió. Otón I el Grande, Carlos V, 1517 a 1556, también quería reunificar el imperio, tener la gloria y el esplendor de los Césares, pero también no lo consiguió. Luis XIV, Federico VIII de Dinamarca, a través de diferentes alianzas humanas, de diferentes casamientos, hay otra traducción que dice casamientos, matrimonios. Por ejemplo, el rey Federico y la reina Diana estaban con parientes y familiares en todas las casas europeas, todos los escudos europeos, todas las casas europeas tenían parientes, familiares, se casaban unos con otros para poder tener poderío militar, poderío político y económico con el intento de formar un gran imperio mundial. Hubo también intentos de reunificación por medio de alianzas bélicas, de guerras. Napoleón I, 1804 a 1815, Guillermo I, Guillermo II, el Kaiser, en la época de la Primera Guerra Mundial, y después Adolfo Hitler, que va de 1934 a 1945. ¿Cuál es el intento de todos estos grandes conquistadores en sus alianzas bélicas? Es poder llevar a la unificación, reunificación de lo que sería un quinto imperio mundial.
aquella gloria que en otro tiempo tuvo Roma. Sí, Carlos V, el Kaiser, Napoleón, Hitler, todos tenían este deseo, esta visión, poder ser los conquistadores, los dueños del mundo mediante un poderoso imperio. Pero el texto bíblico nos muestra que fracasarían. ¿Por qué fracasaron los esfuerzos realizados en el pasado para unificar Europa? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, no se unirán el uno al otro, así como el hierro no se une con el barro. No se unirán el uno al otro porque la unión no era en base a la palabra de Dios, a las escrituras sagradas, a los principios del amor, del evangelio de Jesucristo, de igualdad, de paz, y sí en base a los proyectos y ambiciones humanas, egoístas, para tener poder, gloria, fama y riquezas. Hubo intentos de reunificación por medio de alianzas económicas. El Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, tiene ese objetivo. En 1948, el Tratado de Bruselas. En el 49, la Comunidad Europea, la OTAN. En 1952, la Comunidad de Defensa Europea. En 1953, el Fondo Monetario Europeo y el Mercado Común Europeo. Y hoy, la Unión Europea. La Unión Europea es un intento también de poder reunificar las naciones bajo un sistema que tenga poder. Nosotros estamos en la zona euro. Según el FMI, la economía europea se ha mantenido agónica. A pesar de los grandes esfuerzos, de los esfuerzos buenos, con buenísimas intenciones, con excelentes proyectos, no está dando resultado. Algunos países como Inglaterra y Suiza, por ejemplo, no aceptan el euro. El Fondo Monetario Internacional dice que las políticas fiscales están muy alejadas de las necesidades de consolidación y no están preparadas para el problema demográfico que se avecina. O sea, a pesar de estos grandes esfuerzos, no se unirán. No se conseguirá la reunificación de este poderío que en otro tiempo tuvieron los imperios babilónicos, Medo-Persa, Grecia y Roma. Hace más de 1500 años que estamos en el periodo correspondiente a los pies de fierro y hierro, de barro y hierro. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a suceder? El texto bíblico dice que en los días de esos reyes, o sea, en nuestros días, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Esta es la esperanza del cristiano. Esta es la fe. Esta es la gracia que el Señor nos da, la certeza de un reino eterno. En los días de estos reyes, en los días de estos poderes políticos, en este tiempo, el Señor levantará un reino que nunca más tendrá fin. La piedra que desciende del cielo y va a golpear los pies de la estatua y deshace esa estatua y se transforma en una gran montaña. ¿Qué representa esta piedra? Esta piedra, esta roca, es el reino de Cristo viniendo a esta tierra, para que tengamos igualdad, paz, seguridad, amor, vida y vida eterna. Ese es el proyecto de Dios. El Señor viene para establecer su reino. Una promesa maravillosa, una certeza. Qué grandioso es. La segunda venida de Cristo en realidad es la única esperanza real para todos los problemas de la humanidad. A pesar de los grandes esfuerzos y buenas intenciones de los políticos, de los hombres que tienen el poder, a pesar de todo, el mundo continúa cada vez más peor, con grandes desigualdades, injusticias y situaciones tan terribles, y guerras y violencia, injusticia. Pero el Señor Jesús,
conforme su promesa y su palabra y la profecía bíblica, ha de regresar a este mundo con gran poder para establecer un reino eterno, un reino que jamás será destruido. Y Él ahora nos invita, nos llama para prepararnos para este reino. Tenemos un futuro de esperanza en la palabra de Dios. Podemos estar felices porque tenemos esta seguridad, que los problemas, las luchas, las situaciones más difíciles de nuestra vida van a pasar. El Señor cuida de nosotros, el Señor nos ama. La profecía se ha cumplido de manera perfecta. La palabra de Dios es fiel, podemos tener total seguridad y confianza y colocar nuestra vida en armonía con sus principios. Podemos confiar plenamente en ella. Es la luz que va iluminando nuestra vida. La Biblia revela que el Señor conoce todas las cosas. Él conoce nuestros problemas, conoce nuestra situación, conoce nuestra vida y Él desea darnos lo mejor. Él nos ama, se interesa por nosotros y desea concedernos victoria, superación, gracia, seguridad y vida eterna. En breve se establecerá el reino de Dios. Todos los reinos e imperios del pasado ya estarán en el olvido. Y ahora el reino de Dios viene con poder y gracia. Mi querido amigo, ¿deseas formar parte de este reino? ¿Te gustaría ser un ciudadano de este nuevo mundo? ¿Sí? Sin duda que sí. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer para ser un ciudadano del nuevo reino? Del nuevo mundo. Del mundo que el Señor va a establecer fundamentado en los principios del amor, de la igualdad, de la paz, de la seguridad, de la verdad, de la luz. ¿Qué debes hacer? Debes entregar tu vida a Jesús y seguirle cada día, porque Él cuida de nosotros. Él te ama. Él quiere tu bienestar y tu salvación. Entrega tu vida a Jesús. Permite que Él tome el control de tu vida. Y ahí puedes tener la certeza que entrarás en este nuevo reino. Mi querido amigo, mi hermano, la oración que quiero hacer para finalizar el mensaje de hoy es: Señor, gracias por la revelación de las profecías. Ayúdame a estudiarlas y a prepararme para tu reino. Que esta sea tu experiencia, en mi oración. Amén.